están? Hoy quiero dedicar una breve reflexión a una gran persona que fue además un amigo entrañable, en cierta forma un mentor, una persona en quien yo me inspiré muchísimo a lo largo de muchas décadas y que acaba de partir, y además de partir de una forma tan digna y tan libre como vivió. Me refiero a Carlos Alberto Montaner. Escribimos juntos, con él y con Plinio Puleyo Mendoza, 4 libros, pero nuestra relación en realidad fue mucho más allá de esa colaboración. Desde que lo conocí a finales de los años 80, dimos infinidad de batallas juntos por la causa que nos era cara y que me sigue siendo cara, por cierto, que es la causa de la libertad. La dimos en muchos países, en muchas plataformas y muchos medios, a veces con victorias, a veces con derrotas, pero siempre con dedicación, con convicción, con buen humor y con ironía, que eran los rasgos que caracterizaban, entre otros, a Carlos Alberto. Es una persona que debemos, los que amamos la libertad, no solamente recordar con mucho respeto, sino también con mucho sentido del deber y de la responsabilidad, porque su trayectoria y su ejemplo nos obligan. Supo hacer frente a las peores adversidades y a la hostilidad incesante de un régimen, el régimen cubano, que hizo todo lo posible desde el primer momento por acabar con él. Como seguramente algunos de ustedes saben, él, siendo muy joven, literalmente un adolescente, se enroló en la causa de la revolución, como tantas personas de su generación, y al poquísimo tiempo, con gran lucidez, entendió la deriva totalitaria de esa revolución y se le puso enfrente. Pagó por ello con la cárcel y las circunstancias afortunadas que hicieron que pudiera escapar de la cárcel y salir al exilio, donde construyó, por cierto, una familia junto con Linda, a quien había conocido, con quien se había casado en Cuba poco antes de salir, y sus hijos, Carlos y Gina, que les dieron además 3 nietas. Él fue un hombre bueno, un hombre decente, no solamente en la vida pública, sino también en la vida privada. Y eso es algo que quiero destacar en particular porque muchos de ustedes que no tuvieron la ocasión de conocerlo en persona seguramente ignoran. Si algo transpiraba Carlos Alberto era decencia. Era el tipo de persona con la que uno sentía no solo que aprendía intelectualmente y desde luego en el campo en el que él se movía, que era el campo del pensamiento político, el campo de la literatura, el campo de la pedagogía, sino también uno sentía que aprendía valores, que aprendía incluso más allá de eso, una forma de comportarse, una forma de relacionarse con los demás y con la vida, que se resume en una palabra, como digo, la palabra decencia. Allí donde fue, Carlos Alberto dejó una huella entre sus amigos, una huella en sus múltiples auditorios, una huella en sus lectores y una huella también entre todos aquellos que querían formarse en los valores de la civilización y los valores de la democracia liberal. Carlos Alberto fue en ese sentido un gran guía de muchos de nosotros. Su defensa incesante desde muy joven de estos valores, en una etapa, en una época en que tenían mala prensa, en que defenderlos era literalmente jugarse la vida, solo puede merecer palabras de respeto y de gratitud. Me tocó estar con él en infinidad de situaciones y ocasiones públicas en las que fue víctima de intentos de silenciarlo por vía violenta,
Me tocó estar con él frente a auditorios hostiles en infinidad de ocasiones. Y no solamente nunca se dejó intimidar, desde luego, eso está de más decirlo, sino que ni siquiera perdió la compostura, el buen humor, la serenidad, esas cualidades de conducta que transmitían a los demás una enorme confianza en que uno estaba por el buen camino, que uno estaba en la buena causa. Carlos Alberto ha tomado la decisión de partir por la vía de la muerte asistida, porque había desarrollado una enfermedad irreversible y grave que había empobrecido infinitamente su vida y que no le permitía seguir haciendo precisamente aquello de lo que estoy hablando, que es comunicarse, escribir, ni siquiera leer. De manera que escogió, con ayuda de su familia, una familia verdaderamente admirable, a la que yo quiero mucho en lo personal y a la que toda mi familia quiere mucho, partir a los 80 años por mano propia, por la vía de la muerte asistida, gracias a una legislación española que, a pesar de las muchas dificultades y trabas que pone en el camino, lógicamente, porque es una legislación más bien garantista, le ha facilitado el proceso. De Carlos Alberto lo que me quedará siempre es la imagen del compañero, la imagen del colega, la imagen del amigo, pero por encima de todo eso, lo que me quedará es el ejemplo. Yo quisiera poder parecerme a él, quisiera ser como él. Y creo que esto es lo mejor que se puede decir de alguien a quien uno admira y a quien le debe tanto como yo le debo a Carlos Alberto. Fue tan admirable en su partida como lo fue en su vida. Debo decir además que aunque tuvo muchos adversarios alrededor del mundo, porque defender la causa de la libertad contra el totalitarismo comunista del que fue víctima ha sido proceso y una batalla en cierta forma durante mucho tiempo suicida. Él lo hizo con tanto éxito desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la consecuencia y desde el punto de vista de la creación de un conjunto de valores que sus distintos auditorios podían hacer suyos, que fue infinitamente mejor que sus adversarios. Cuando Cuba vuelva a ser un país libre, no tengo ninguna duda que una de las referencias que tendrán los cubanos de mañana a la hora de reconstruir su sociedad y erigir sobre los escombros que dejará el totalitarismo una democracia liberal, las enseñanzas de Carlos Alberto serán uno de los elementos fundamentales de esa construcción. Desde aquí, querido Carlos, te envío un abrazo infinito de gratitud, de respeto y de cariño. Y transmito una vez más a Linda, tu admirable mujer, y a Gina y Carlos, tus queridísimos hijos, así como tus nietas, mi condolencia más sentida y mi gratitud por tener la suerte de haber sido y seguir siendo su amigo.